Bueno, la verdad, como les decía, es un verdadero honor estar con ustedes esta noche. Pues básicamente nos quedan dos contratos para poder terminar, que sería el contrato de Countertrade, el contrato de Forfeit. Por cuestiones de tiempo ya no los voy a dar porque se me está requiriendo ya por parte de la coordinación enviar algunos informes finales y por la fecha en que tengo que entregar esos informes finales, que no me daría tiempo de terminar esos contratos, que son dos apenas. Entonces estamos teniendo el programa más o menos a un 98%, hemos terminado el programa, que son el Counter Trade del Forfeit, ¿verdad? Que tienen que ver con cuestiones de conciliación y arbitraje. Nos vamos a focalizar esta noche en hacer un repaso de aquí en adelante hasta donde nos alcance. Les voy a hacer un repaso como un regalo mío. La verdad que mi misión es venir acá y venir a impartir la clase. Tengo que estar aquí siempre, nunca he fallado, nunca he tenido problemas de conexión. Y cuando los he tenido, los he resuelto en el acto, ¿verdad? Tengo algunas redes aquí de internet en mi casa y tengo redes a las que me puedo conectar. Eh, y lo hago porque realmente me interesa mucho cumplir con ustedes, entregar un trabajo docente pues, de calidad, un trabajo docente honesto, pulcro. Y entonces he escogido esta noche que nosotros hagamos un repaso, que comencemos a repasar hoy un poquito de los contratos de bolsa. Bueno, ya les voy a publicar cuáles son los temas del examen final, pero creo que ahorita es obvio y es evidente que los temas del examen final van a ser a partir de los contratos de bolsa, ¿sí? Contratos de bolsa. Vamos a examinar también el leasing, los contratos atípicos, la primera parte de los contratos atípicos y la segunda parte de los contratos atípicos. Y también va a ser parte del examen, pues, el contrato los contratos de descuento y el factoraje. También esos van a ser objeto de examen. Entonces vamos a comenzar a repasar un poco esta noche, pues, los contratos de bolsa que ahora se habíamos visto en su oportunidad. ¿Les parece bien que hagamos esto o no les parece? Sí, está bien, licenciado. Sí, listo, está bien. Ok, entonces vamos a repasar un poquito esto. Yo pienso que estos son uno de los más escabrosos que tenemos. Los otros son más así, más como más digeribles, ¿verdad? Estos son un poquito, pues, tienen un grado de dificultad, aunque yo siento que no, realmente no. Pero igual, por ahí estuve explicando con algunos que me encontré en algunos pasillos del Ministerio Público, en algunas otras partes, y me comentaron que estos eran contratos que necesitaban un repaso, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco esto otra vez de nuevo. Bueno. Pues el contrato de fondo de inversión, básicamente, pues hay que recordar que aquí hay un agente, que la agente es una sociedad anónima. Vamos a hablar de uno de los elementos principales para que los elementos objetivos, pero la agente es una sociedad anónima cuyo objeto es la negociación de valores. Es una sociedad anónima especial. Está fundada de conformidad con esta ley de mercado de valores y mercancías y el objeto social de esta sociedad mercantil, no vamos a confundir nosotros a los agentes de bolsa eh, con los agentes dependientes e independientes como auxiliares del comerciante. Esas son otras figuras que son auxiliares del comerciante que le permiten, que van a promover y acelerar contratos por cuenta de un principal, por cuenta de un comerciante. Estos son otros. Aquí, estos agentes, estos no son auxiliares del comerciante, estos son sociedades anónimas especiales cuyo objeto de valor es la negociación de valores por cuenta propia o ajena, que invierte dinero en el inversor, en valores escritos en oferta pública, a cambio de una comisión que deberá deducirla las ganancias. Entonces, si nosotros analizamos el artículo 7 de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, dice agentes. Los agentes son personas jurídicas que se dedican a la intermediación con valores, mercancías o contratos conforme a las disposiciones de esta ley. Aquellos que actúan en bolsa se denominan agentes de bolsa o casas de bolsa y quienes lo hagan fuera de la bolsa con valores inscritos con oferta pública se llaman agentes de valores, ¿verdad? Entonces hay agentes de bolsa y agentes de valores. Los agentes de bolsa actúan dentro de la bolsa de valores y los agentes de bolsa actúan fuera de los agentes de valores, realizan este tipo de negocios por fuera de la bolsa de valores. Después que explique este contrato, recuérdenme que tome la fotografía de rigor, por favor. Bueno, el contrato de fondo de inversión básicamente es, pues este agente recibe dinero de terceras personas, que estas personas se llaman inversores, con el objeto
de invertir dinero o recursos económicos de forma sistemática y profesional en valores inscritos en la oferta pública. Ya nosotros ya en esa oportunidad ya explicamos lo que eran los valores. Aquí están dentro de los elementos materiales, están en el artículo 2 de la ley. Y decían que son documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típicos, atípicos que incorporan o representan derechos de propiedad, derechos reales de crédito, otros derechos personales o de participación. Si nosotros leemos el artículo 2 y analizamos, pues la ley nos define y se entiende por valores todos aquellos documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito, se entiende por valores todos aquellos documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típicos o atípicos que incorporan o representan, según sea el caso, derechos de propiedad, otros derechos reales de crédito, otros derechos personales o de participación. Los valores podrán crearse, emitirse o negociarse a cualquier título mediante administraciones de los valores. Eso creo que ya lo veníamos nosotros, ya lo veíamos, son aspectos que ya prácticamente nosotros ya pues, tenemos que manejar estas alturas, ¿verdad? Bueno, entonces, este contrato de fondo de inversión, pues la gente va a recibir, en este contrato de fondos de inversión, el agente, esta sociedad anónima especial, recibe dinero de terceras personas, a los cuales llamamos nosotros inversores, con el objeto de invertir ese dinero por cuenta de estas personas. O sea, la gente no va a invertir dinero por cuenta propia, sino por cuenta de estas personas, ¿sí? De forma sistemática y profesional en valores que están inscritos en la oferta pública, porque son agentes de bolsa, ¿verdad? Cuando hablamos que son valores inscritos en oferta pública, son valores que se van a negociar dentro del seno de una bolsa de valores. Si no están inscritos en bolsa, en oferta pública, se van a negociar fuera de la bolsa de valores. Pero sí, están inscritos en la oferta pública, al vencimiento durante el plazo pactado de la terminación del contrato, de este contrato de fondo de inversión, porque se va a pactar un plazo en este contrato, se va a pactar un plazo en este contrato, según las estipulaciones del contrato, pues la gente se obliga de forma condicional, bajo alguna condición, un acontecimiento futuro incierto o sin ninguna condición, tal vez únicamente un plazo, a devolver el capital que recibió, a devolver esos recursos recibidos, eh, y cargando a favor de la gente una comisión, que es la ganancia, ¿verdad? Y va a devolver el capital y frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Intereses. ¿Sí? Yo invertí en valores que estaban inscritos y entonces esos generan un interés. Las acciones cotizadas en bolsa generan un interés. Esos documentos generan un interés. Entonces, va a devolver el capital recibido con sus frutos, o sea, malos intereses, y de eso va a deducir él para cargar su comisión, porque él no va a realizar este contrato por la simple gracia de Dios, ¿verdad? Simple y sencillamente él eh, tiene que tener su ganancia, su utilidad, que son básicamente esa comisión que él debe pagar. Nosotros analizamos el artículo 74 de la ley. El contrato de fondo de inversión. El contrato de fondo de inversión es aquel por medio del cual un agente recibe dinero de terceras personas con el objeto de invertirlo por cuenta de estas de manera sistemática y profesional en valores inscritos en oferta pública. El vencimiento y durante el plazo pactado o la transmisión del contrato según sus propias disposiciones obliga condicional o incondicionalmente a devolver el capital recibido con sus frutos, cargando una comisión cuyo monto y características se definen en el propio contrato. Efectos del contrato de fondo de inversión. Ni el dinero recibido por el agente ni los valores que con él adquiera por cuenta de los inversores se mezclan con su patrimonio, o sea que no son de él. Los valores que él adquiere
por medio del dinero que recibe de sus inversores no son valores para la gente de bolsa. Simple y sencillamente son valores de sus inversores y que él va a negociar posteriormente con el objeto de obtener un interés después de un cierto tiempo, un par de años, por ejemplo. Yo le doy 80,000 quetzales a la gente de bolsa y él se compromete a entregarme 120,000 en 2 años. Me va a devolver mi capital más mi ganancia por los intereses que produzcan esos valores ya que él adquirió en institutos en oferta pública. Dicen, el dinero recibido por la gente en euros dólares, con que él adquiera por cuenta de los inversores, se mezclan con su patrimonio, ni puede emplearlos, sino para los fines expresamente indicados en el contrato. Dice, los fondos o los valores recibidos deberán contabilizarse debidamente, separados de las cuentas propias de la crisis. Los fondos o valores recibidos deberán contabilizarse debidamente separados de las cuentas propias de la gente. O sea, que no es patrimonio de él. ¿Sí? Dice, los valores que la gente adquiera por cuenta de los inversores que no fueran al portador podrán emitirse en forma nominativa o a la orden de la gente. Quien queda obligado a remitir mensualmente a los inversores un estado de cuenta en el que aparezca en detalle la cantidad y especie de los valores que conforman la cartera de cada uno de ellos. En relación a los valores que se describen en el estado de cuenta, la gente podrá ejercitar las facultades que confiere el endoso procuración, en lo que a las acciones emitidas por las sociedades mercantiles se refiere, ejercitará por su cuenta ejercitará por cuenta de los titulares los derechos que de las mismas se deriven conforme al saber entender. Los derechos, ¿qué derechos? Los derechos de percibir de regreso su capital, los derechos de percibir intereses, los derechos de poder negociar su capital y adquirir valores, venderlos en el mercado bursátil y obtener de ellos el capital y las ganancias. Las ganancias van a ser en intereses. Es como que yo tuviera una cuenta de ahorros a plazo fijo y me está produciendo intereses mensualmente. Igual es esto. Dice, la gente responderá legalmente de la exactitud de la información que aparezca en los estados de cuenta que emita, con excepción de los documentos que los agentes expidan como consecuencia de las comisiones que cargan. Los demás relacionados con la ejecución de un contrato de fondo de inversión no estarán afectos al impuesto alguno. Para que el contrato de fondo de inversión pueda surtir los efectos aquí previstos, deberá inscribirse en el registro. Vamos a analizar, vamos a tomarnos la foto y luego vamos a seguir analizando los elementos las características de los elementos subjetivos. Por favor, enciendan sus cámaras si fueran tan finos. Enciendan sus cámaras. Muy bien, muy bien. Enciendan sus cámaras. A ver, doña Norma, enciendan su cámara, por favor. Emily, Kimberly. A ver, Laura. Perfecto. Hola, Laura. A ver, por favor, muy bien. Muy bien. A ver, Karina Aquino, por favor. Sandy también ya la encendió. Karina, por favor. Karina no está recibiendo clases, no está poniendo atención, no está con nosotros, debe estar haciendo otra cosa distinta que recibir clases. Muy bien, Karina, ya no he dicho nada. Gracias a Dios ya encendió usted la cámara. Muchas gracias. Pecli, por favor, encienda su cámara. Si fuera tan fino. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Tenemos la foto aquí. La foto oficial del informe de todas las noches. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos explicando. Bueno. Muchas gracias. Está muy buena la música. Muy bien, vamos a seguir. Para los que están entrando a estas horas, lo que estamos haciendo es un repaso de los contratos de bolsa. Decidimos ya de aquí para adelante hacer algún repaso de algunas figuras que ya hemos visto para poder reforzar su conocimiento de caras y en vistas a las gestas con que culminaremos en los exámenes, los exámenes finales, ¿verdad? Bueno, prácticamente este contrato es un contrato principal. Es un contrato principal de su regulación legal. Se establece que el contrato pues, subsiste por sí solo, es un contrato autónomo, es un contrato que no depende de otra figura contractual para poder surtir efectos jurídicos. Básicamente también es un contrato típico mercantil. Es un contrato típico mercantil porque está regulado en
una normativa vigente de la República de Guatemala, como es la Ley del Mercado de Valores Mercantiles. Para que un contrato sea mercantil, no necesariamente tiene que estar regulado en el Código de Comercio, sino que tiene que haber algún cuerpo normativo de carácter ordinario, de naturaleza sustantiva o material, que también lo regula. Entonces, de esta cuenta, es un contrato de tipo mercantil. Es un contrato nominado. ¿Por qué? Porque la Ley de Mercado de Valores y Mercancías pues, le asigna un nombre, pues le asigna ese nombre que nosotros hemos analizado. Es de tracto sucesivo porque, como nosotros hemos visto, pues no es de tracto único, como la compraventa al contado, que pago precio, me adquiero la propiedad de la cosa y pago el precio, sino que no. O sea, aquí les entregamos primero los recursos económicos, el inversor se los entrega a la gente, luego la gente viene y el acto seguido los invierte en valores inscritos en la oferta pública, luego pues comienzan a generar intereses a través de la venta de esos valores a otros sujetos, adquiere el capital que invirtió y adquiere los intereses. Ese es otro paso, y devuelve el capital más los intereses que ha ganado al inversor y él se agencia en una subcomisión para obtener una ganancia. Entonces, por esa cuenta, podemos establecer que es de tracto sucesivo porque no es, son varios actos en el curso del tiempo a través de condiciones de modo, tiempo y lugar que establece el propio contrato. Es oneroso porque es un contrato que establece provechos, utilidades y también gravámenes recíprocos. Y es bilateral, el contrato es bilateral porque básicamente intervienen dos sujetos que afectan su voluntad, que otorgan su voluntad, eh, que es el inversor y el agente de bolsa. Entonces, los elementos subjetivos, que lo veníamos anunciando, tenemos al inversor, que es una persona particular o una sociedad mercantil, que entrega dinero a la agente de bolsa para que lo invierta en valores escritos en la oferta pública. Y tenemos a los agentes, que es una sociedad anónima cuyo objeto es la negociación de valores, por cuenta propia o ajena, y que invierte dinero del inversor en valores escritos en una oferta pública a cambio de una comisión, la que deberá deducir de las ganancias. Los elementos materiales, el dinero que pertenece o recursos económicos que pertenecen al inversor y que deben invertirse por parte del agente de bolsa para la adquisición de los valores adquiridos, los intereses que estos producen y la comisión de la gente. Básicamente son los elementos materiales. Y ya veníamos nosotros explicando, ya lo habíamos anunciado al principio, que los valores son documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típicos, atípicos, que incorporan o representen derechos de propiedad, otros derechos reales de crédito, otros derechos personales o de participación. Ya habíamos visto el artículo 2. Y el elemento formal, pues la ley no establece ninguna formalidad, no establece requisitos solemnes, pero sí requiere, de conformidad con el artículo 75, que este contrato pues deba inscribirse en el registro de valores y mercancías. No sé si tenemos alguna duda con respecto a esto. ¿Hay alguna duda? Deberíamos plantearla hoy. Estamos haciendo un repaso de estos contratos. No sé si tienen alguna duda. Ese sería el momento. Muy bien, vamos a seguir. Bueno, vamos a hablar ahora del contrato de fideicomiso de inversión. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos esto les expliqué que el contrato de fideicomiso, pues ya lo habíamos nosotros estudiado en su oportunidad, que era un contrato por medio del cual una persona que se llama fideicomitente transmite bienes o derechos en favor de una persona denominada fiduciario, que generalmente es un banco o una entidad de crédito, y que esta entidad pues va a destinar esos bienes a fines específicos que le ha encomendado específicamente el fideicomitente, en favor de otra persona que se llama fideicomisario. Y que la misma persona del fideicomitente puede ser la misma del fideicomisario, pero no puede ser fiduciario a la vez. El fiduciario solo es fiduciario, no puede ser fideicomitente. Básicamente el fideicomiso es un contrato, pues hay varios, administración de garantía y de inversión, que eso ya lo examinamos nosotros acá, pero por ejemplo, exponía yo el caso de una persona que tenga una cantidad de dinero y que decide constituir un fideicomiso para que el fideicomiso pague los estudios de sus hijos, pues él es el fideicomitente, otorga una cantidad de dinero en favor del banco fiduciario para que éste invierta ese dinero pues, en bienes, en valores, en negocios que puede estipular el propio contrato, por ejemplo, en la adquisición de valores
para que con esa rentabilidad, esas ganancias que se obtienen, él pueda venir y a su vez, pues pagar la universidad de sus hijos, pagar el colegio mientras él está fuera del país, ¿verdad? O también que esa cantidad de dinero pueda ser en su favor y que se deposite periódicamente en una cuenta bancaria y cuando él regrese del país pues pueda gozar de eso. O el ejemplo que poníamos de la pensión alimenticia, de que alguien tenía una finca ganadera y que constituye un fideicomiso sobre esa finca ganadera como fideicomitente, el banco fiduciario pues se encarga de administrar esa finca y las ganancias pues las va a destinar para una pensión alimenticia a favor de sus hijos menores, ¿verdad? Porque este sujeto pues está en el extranjero, ¿verdad? O simple sencillamente está aquí, no desea involucrarse en sus negocios. Así es como funciona eso. Entonces, el fideicomiso de inversión, aquí el fiduciario de ese fideicomiso de inversión, pues realiza un acuerdo de voluntades con un agente, ¿sí? Con un agente, no especifica si es agente de bolsa o agente de valores, como lo habíamos anunciado anteriormente. Es un correcto. El fiduciario, recuérdense que es el elemento subjetivo personal del contrato de fideicomiso que está al que se le entregan los bienes o derechos para que los destine a fines específicos en favor del fideicomisario. ¿Sí? Entonces, en este contrato de fiduciario de un fideicomiso de inversión, pues, va a realizar un acuerdo de voluntades con un agente, que no especifica si es agente de bolsa, ojo con eso, o agente de valores. Básicamente el agente, ya lo habíamos anunciado, lo habíamos definido. Si quieren podemos leer otra vez el artículo 7 para los que están viniendo tarde, los que no llegaron a tiempo el curso. Y el artículo 7 dice, los agentes son personas jurídicas que se dedican a la intermediación con valores, mercancías o contratos conforme a las disposiciones de esta ley. Aquellas que capturan en una bolsa se denominan agentes de bolsa o casas de bolsa. Y que no lo hagan fuera de la bolsa con valores inscritos para oferta, que lo hagan fuera de la bolsa con valores inscritos para oferta pública son agentes de valores. ¿Verdad? Bueno, entonces, aquí en este contrato de fondo de inversión, de fideicomiso de inversión, debe haber un acuerdo de voluntades, básicamente el fiduciario de un fideicomiso, eh, el fiduciario de un fideicomiso realiza un acuerdo de voluntades con un agente. Y tiene que ser un fideicomiso de inversión, donde el fiduciario de un fideicomiso realiza un acuerdo de voluntades con un agente. Entonces, el fiduciario delega en el agente su función de fiduciario. Él se desliga del contrato de fideicomiso y lo hace para que el agente, como nuevo fiduciario, invierte recursos económicos del fideicomiso en valores inscritos en la oferta pública. ¿Para qué? Para adquirirlos. Para adquirirlos y, lógicamente, para después enajenarlos y beneficiarse con los intereses de esto, ¿verdad? Mencionamos nosotros el artículo 76. Dice, los bancos y las sociedades financieras privadas podrán convenir con los agentes la delegación de su función como fiduciarios. El fiduciario delegado podrá realizar todas las actividades propias de un fiduciario y será junto con la entidad delegante solidariamente responsable por su actuación. Dice, tanto los bancos y las sociedades financieras privadas como los fiduciarios delegados podrán fungir como fiduciarios de fideicomisos constituidos para la inversión en valores que se encuentren en oferta pública. Si como resultado de la constitución del fideicomiso se acordara la emisión de certificados fiduciarios, que son los títulos de crédito cuyo negocio causal o subyacente es un contrato de fideicomiso, inversión, dice que si como resultado de la constitución del fideicomiso se acordara la emisión de certificados fiduciarios, su oferta pública deberá inscribirse en el registro y a su vez podrá el fiduciario solicitar su inscripción para cotizarse en bolsa, en cuyo caso el régimen fiscal de los certificados respectivos será el mismo al aplicarlo a los bonos emitidos por las sociedades financieras.
Reitero, si como resultado de la constitución del fideicomiso se acordara la emisión de certificados fiduciarios, su oferta pública deberá inscribirse en el registro y a su vez podrá el fiduciario solicitar la inscripción para cotizarse en bolsa, en cuyo caso el régimen fiscal de los certificados respectivos será el mismo que el aplicable a los bonos emitidos por sociedades financieras privadas. Si el documento constituido de fideicomiso de inversión, así como sus modificaciones, podrá constar en documento privado y la emisión y la negociación de los certificados fiduciarios a que se refiere el presente artículo estarán sujetas únicamente a los requisitos que la ley establece para realizar oferta pública de valores emitidos por sociedades mercantiles. Bueno, este contrato también es un contrato pues, que es principal porque no necesita de otro contrato para poder cobrar o tener plenos efectos jurídicos. Es un contrato autónomo, también como característica que no está ahí porque es un contrato pues, que se basta a sí mismo, se subsiste por sí solo, ¿verdad? Es un contrato típico porque está regulado específicamente en la ley, específicamente en la normativa vigente del derecho mercantil en Guatemala, para nuestro caso en particular la ley del mercado de valores y mercancías. Pues es un contrato nominado porque la ley le ha asignado un nombre, le da un nombre, la ley, y es bilateral porque intervienen en este contrato, pues básicamente las sociedades financieras, los bancos, ¿verdad? Como fiduciarios van a ceder su función en un agente, ¿verdad? Para que invierta recursos, que sustituya al fiduciario, su papel de fiduciario. Es un contrato pues oneroso porque las prestaciones se presumen ciertas y debidas a partir de hay utilidades y beneficios recíprocos a partir de la celebración de contrato. Sí, por eso es que es oneroso, o sea, hay utilidades y gravámenes recíprocos. El tracto sucesivo porque necesita del cumplimiento de varias prestaciones que se van materializando en el tiempo para que este contrato pues quede perfecto, ¿verdad? Como el primer acto que tiene que haber un contrato de fideicomiso anterior, el segundo acto que tiene que haber un fiduciario de un fideicomiso de inversión, que desee sustituir en un agente de bolsa su calidad de fiduciario, a un banco o una sociedad financiera, pues como fiduciario decide un agente encomendarle para que esta gente pues cumpla con los fines del fideicomiso, ¿verdad? Para que invierta el dinero, los bienes o derechos en favor del fideicomisario, pero sustituyendo al fiduciario primitivo. Bueno, el fiduciario básicamente es un banco, una entidad de crédito. Podemos hablar como entidades de crédito también las sociedades financieras privadas. ¿Sí? Y en este contrato va a ceder su calidad a la gente para que éste invierta recursos económicos del fideicomiso en valores inscritos en la oferta pública. Entonces, el dinero del fideicomiso que tiene o recursos económicos que tiene en su poder el fiduciario, al momento de transferir su función a la gente, este se convierte en un nuevo fiduciario y su objetivo va a ser invertirle esos recursos económicos del fideicomiso en valores inscritos en oferta pública para sacarles una rentabilidad. Bueno, como ya veníamos analizando, la gente es una sociedad anónima especial, fundada de conformidad con la ley, cuyo objetivo es el que se le ha delegado a esta contractualmente las funciones del fiduciario para que pueda invertir recursos económicos en valores inscritos en la oferta pública en beneficio del fideicomiso. El elemento material de este contrato, pues básicamente los recursos económicos emanados de un contrato de fideicomiso que se invierten por el agente en la adquisición de valores inscritos en oferta pública, los intereses y la comisión del agente. Entonces, ¿para que este contrato de fideicomiso de inversión pueda darse? Tiene que haber otro fideicomiso de inversión, no precisamente en valores, pero este contrato de fideicomiso de inversión, su objetivo es invertir esos recursos del fideicomiso, dinero del fideicomiso, en la adquisición de valores
para poder después vender, tener una ganancia, y el agente también podrá separar su comisión. El elemento material, pues básicamente son los recursos emanados del contrato de fideicomiso que se invierten por el agente en adquisición de valores inscritos en oferta pública, los intereses y la comisión del agente que hace su ganancia, ¿verdad? Recuerden que el fideicomiso es un contrato eminentemente solemne. Recuérdense que nosotros establecimos al estudiar el fideicomiso que debe constar en escritura pública. Puede constituirse por medio de contrato en escritura pública o instituirse por testamento también en escritura pública. Pero esta ley tiene una excepción a esa regla general. Cuando nosotros estudiamos el contrato, estudiamos las características del derecho mercantil, establecimos que el derecho mercantil es poco formalista, entre esas características también establecimos en su oportunidad que una de las excepciones a esta regla, pues entre ellas está la sociedad mercantil, el contrato de sociedad mercantil, pero que también el que le da origen a la persona jurídica, que es una sociedad mercantil, pero también establecimos en esa oportunidad que una de las excepciones a esa regla de poco formalismo del derecho mercantil también es el contrato de fideicomiso, porque es un contrato que tiene ciertos requisitos solemnes que tiene que curar en escritura pública, ya sea si se instituye por testamento o por contrato, pues también tiene que curar por escritura pública, pero este artículo 76 supedita, sustituye esa formalidad exegética, esa formalidad, y les permite que el contrato se otorgue, pueda constar en documento privado. Y no dice si es un documento privado con firmas o no legalizadas. Solo dice documento privado. Dice el número 3, dice, el documento constituido de fideicomiso de inversión, así como sus modificaciones podrán constar en documento privado y la emisión y negociación de los certificados fiduciarios que se refiere al presente artículo será sujeta únicamente a los requisitos de esta ley, que esta ley establece para realizar oferta pública de valores emitidos por sociedades mercantiles. No es una camisa de fuerza, porque el artículo dice el documento constitutivo debe decir, el documento constitutivo de fideicomiso de inversión, así como sus modificaciones, podrá dice, constar en documento privado. No habla que sea un documento privado con legalización de firmas, pero al decir podrá, de aquí se desprende que tal vez se pueda hacer constar de alguna otra forma, de forma electrónica, o también en escritura pública, ¿verdad? Pero aquí dice podrá, no deberá. ¿Sí? Entonces es una de las excepciones a la regla del poco formal, la regla que esos contratos son formalistas y que tengan que constituirse por contrato a través de escritura pública, constituirse post testamento, que es una excepción a esta regla. Se puede con documento privado, y aquí en el artículo que estamos nosotros analizando, habla de documento privado y no establece si es con legalización o no de firmas. Yo aconsejaría que fuera con legalización de firmas. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? ¿Hay alguna duda? No, gracias. No, por el momento. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar ahora un poquito del contrato de suscripción de valores. Bueno, aquí básicamente los elementos subjetivos, pues es un contrato donde los elementos subjetivos, que es un agente o una sociedad financiera privada, adquieren valores que están inscritos en oferta pública con el objeto de proveer de recursos al emisor, menos un descuento o comisión por colocar estos valores en el mercado a personas que lo adquieran, obteniendo el valor de los mismos. Es decir, ¿qué sucede aquí? Hay una oferta pública, hay valores que están inscritos ahí, pero son valores que no se han negociado aún, no son objeto de negociación en el seno de una bolsa de valores, ni fuera de la bolsa de valores. Entonces, lo que va a hacer el agente, una sociedad financiera privada, es que las personas que han creado esos valores y
que los tienen inscritos en oferta pública, pues les van a dar los recursos de ese contrato. Por ejemplo, yo tengo 5 acciones de sociedad en oferta pública, ¿sí? Y esos valores, pues yo no los quiero los quiero enajenar y no los he podido enajenar. Entonces lo que hace el agente de bolsa o la sociedad financiera privada es que me va, si yo tengo 5 acciones de 80,000 quetzales cada una, son 400,000 quetzales. Entonces va a venir el agente o la sociedad financiera, lo va a adquirir, los va a colocar en el mercado para que las personas puedan adquirirlo. Y en el momento que los coloca en el mercado, entonces ya obtienen el dinero de esos valores y ese dinero se lo van a entregar a la persona del emisor. Y van a deducir un descuento, que es donde está la ganancia del agente o de la sociedad financiera privada. Entonces, el artículo 77 de la ley dice contrato de suscripción de valores. Por el contrato de suscripción de valores, dice, las sociedades financieras privadas y los agentes podrán adquirir valores inscritos por oferta pública. Dice, por el contrato de suscripción de valores, dice, las sociedades financieras privadas y los agentes podrán adquirir valores inscritos en oferta pública siempre que su disposición tenga como objeto proveer recursos al emisor, menos el descuento o por la comisión que se pacte por el propio contrato, por concepto de posterior colocación de los respectivos valores. Es decir, yo como inversor o como emisor, tengo algunos títulos de crédito, algunas obligaciones sociales o debentures, soy titular de algunas obligaciones sociales o debentures, de acciones, cualquier otro título, que son valores, yo los emití, están inscritos en las ofertas públicas, pero no los he logrado enajenar, no los he logrado negociar, entonces para eso es que estoy celebrando este contrato, para que una sociedad financiera privada o un agente, pues me provea a mí de esos recursos cuando logre vender y colocar esos en el mercado bursátil o extra bursátil, toma las acciones, toma las obligaciones sociales y dentro y las entrega al público para que el público dé el dinero, el valor que se invirtió, los intereses que pueda generar, y la lógica empuja a establecer también que el de la gente o la sociedad va a deducir es una comisión. Es como funciona esto. Dice lo anteriormente dispuesto, para el caso de las sociedades financieras privadas, es sin perjuicio de los requerimientos de solvencia y límites de crédito previstos por las leyes que rigen sus operaciones. Porque ellos son fiscalizados por la superintendencia de bancos, tienen que tener ciertos límites para no caer ellos en estado de quiebra, ¿verdad? Para los efectos de la negociación extrabursátil de dichas emisiones, las sociedades financieras privadas podrán actuar como agentes sin necesidad de inscripción o periodo de trámite alguno. Esto se va a negociar dentro del seno de una bolsa de valores o fuera de una bolsa de valores. Solo quiero buscar un asunto aquí que les quiero explicar antes de que sigamos. Una cuestioncita por acá. Voy a explicar algo antes de que sigamos. Algo que es muy importante. Ahorita en un momento. Analicemos el artículo 3. Vamos a explicar lo que es una oferta pública. Vamos a analizar lo que es una oferta pública. Artículo 3 dice oferta pública, privada, oferta de entidades específicas. Es el artículo 3
de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Ubíquense en el artículo 3. Bueno. Oferta pública, oferta privada y oferta de entidades específicas. Dice, para los efectos de esta ley se entenderán los términos de oferta pública, oferta privada y oferta de entidades específicas de la manera siguiente. Dice, oferta pública es la invitación que el emisor o cualquier otra persona individual o jurídica hace abiertamente al público, por sí o por intermedio de tercero, mediante una bolsa de comercio, por cualquier comunicación masiva o difusión social, para la negociación de valores. Entonces, invitan a la gente a negociar valores, ya están inscritos en esa oferta pública, en negociación de valores, mercancías o contratos. Así como también la colocación sistemática de valores por otros medios distintos de los mencionados, como son los contratos que hemos estado analizando esta noche. Entonces, ¿qué es lo que se va a escribir en la oferta pública? Básicamente, lo que vamos a escribir en la oferta pública van a ser valores, mercancías o contratos. Ahora veamos lo que es una oferta privada. La oferta privada, la oferta que se dirige, dice, exclusivamente a quienes ya sean socios o accionistas del emisor y las acciones por este emitidas que no estuvieran inscritas en oferta pública. Dice, exclusivamente, dice, la oferta se dirige exclusivamente a quienes ya sean socios o accionistas del emisor y las acciones por este emitidas no estuvieran inscritas en oferta pública. Es decir, alguien viene y hace una oferta de valores dentro del seno de una sociedad anónima, X o Y, por ejemplo, el banco de Grant Thomson, el banco GIT, etcétera, y tienen valores, pero únicamente esos valores no están inscritos en oferta pública, no, o sea, no los puede adquirir cualquier persona, sino aquí los va a adquirir únicamente los accionistas de la entidad. Dice, sin intervención de terceros, ni sirviéndose de medios de comunicación social o difusión masiva, personas o entidades que, por su actividad profesional o institucional, el giro principal de sus negocios o su objeto social, deban considerarse inversiones institucionales, se consideren inversionistas institucionales en instituciones fiscalizadoras por las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las entidades de previsión social o privada, y las entidades, vehículos o mecanismos de inversión colectiva. Cuando estamos hablando de la Superintendencia de Bancos, no tenemos mayor explicación para establecer que es la que se encarga de supervisar a los bancos para que cumplan con la función de intermediación, a cual la ley les ha establecido específicamente para este tipo de sociedades anónimas. La intermediación ya la hemos explicado con antelación. El Instituto Guatemalteco de Seguridad ya sabemos que es un hospital de los trabajadores del Estado, ¿verdad? Dice las entidades de previsión social, público o privadas. La previsión social es una figura contractual en donde existen varios sujetos agremiados y se va a verificar por su salud, por su asistencia social, y una de ellas es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Guatemala. Dice la entidad o vehículos o mecanismos de emisión colectiva. ¿Cuáles son esos? Básicamente bolsas de valores, sociedades financieras y bancos. Dice, a personas determinadas, individuales o jurídicas, que sean más de 35 en total por todas las series en cada año calendario, cuando se trate de valores representativos de derechos de crédito. A personas determinadas, individuales o jurídicas, que no sean más de 35 en total por todas las series, cuando se trate de valores representativos de capital social y que todavía no sean accionistas de la sociedad. Dice, superado el número de 35 personas determinadas, individuales o jurídicas, pero en los casos establecidos en numerales 2.3 y 2.4, que se habla de la oferta privada, anteriores, la oferta se considera pública y los responsables de su promoción y realización deberán cumplir con todos los requisitos para llevar a cabo oferta pública de valores que establezca la ley. Los actos y negocios jurídicos cuyo contenido sea el resultado de ofertas privadas de valores, mercancías o contratos no están prohibidos y quedan excluidos de los requisitos de la presente ley para las ofertas públicas. Oferta de entidades específicas. La oferta de valores del Estado, de las entidades descentralizadas, autónomas, del Banco de Guatemala, de las municipalidades o de las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, se regirán por sus propias leyes.
Cuando estamos hablando de ofertas del Estado, de entidades descentralizadas, autónomas, se llaman autónomas, del banco, de municipalidades, instituciones fiscalizadas por la superintendencia de bancos, son regidas por sus propias leyes. Cuando estamos hablando de ofertas del Estado, cuando el Estado saca esos bonos del Tesoro como para agenciarse de fondos, para cumplir con tener fondos para el presupuesto nacional, entidades descentralizadas, por ejemplo, como la Universidad de San Carlos, como las municipalidades, autónomas o semiautónomas, también dice, órganos administrativos también pueden sacar esa clase de títulos para agenciarse de capital, para poder funcionar. El Banco de Guatemala, las municipalidades e instituciones fiscalizadas por la superintendencia de bancos, se rigen por sus propias leyes. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Bueno, para que nosotros tengamos calidad de aprendizaje, nos vamos a quedar ahora por hoy con estos dos contratos. Mañana vamos a explicar los otros dos. La semana siguiente, el martes, vamos a repasar contratos atípicos. El miércoles, pues si nos terminamos todos los contratos atípicos, pues el miércoles explicamos un poquito del leasing otra vez, o del factoraje y el descuento, que eso los tenemos en la óptica, la retina, los tenemos muy reciente, los acabamos de explicar en la semana anterior. Estimaría, bajo mi óptica particular, que los tenemos bastante ya entendidos. Lo que estamos haciendo es un repaso para que ustedes puedan tener pues, la capacidad mental, intelectiva y volitiva de poder hacer un examen pues, excelente, ya en 15 días, que el 8 ya comienzan los exámenes y que pues estamos refrescando conocimientos. No sé si les parece esta dinámica, pero me parece que es la más adecuada para que no perdamos el tiempo. Le pudiera dejarles un trabajo, algunas otras actividades, pero mi misión es estar aquí. Entonces nos vamos a quedar por aquí esta noche. Les voy a colocar la lista de asistencia para los que no se han podido anotar en ella, que han llegado apenas hace algunos minutos a clase. Entonces ahí está el link de asistencia o el enlace de asistencia para que ustedes se puedan anotar. Por favor, anótense en el listado. Voy a terminar la grabación por acá, pero no significa que es el final, solo para que ustedes puedan anotarse en el listado de asistencia.